Buenas, buenas, buenas. Mm, En esa investigación, pues está realizando 7 videos de músicas rurales y tradicionales de la música del Caribe. Entonces, yo hago también un poquito de edición de video, entonces me metí con ella a hacer como todo ese trabajo de edición. Ella le trabajó todo este año, entonces también ahí luego les puedo compartir también ese material. Entonces ha habido mucho trabajo, pero también mucha satisfacción porque hemos sentido como si fuera un año también de cosechar cosas, de sacar muchas cosas que se tenían ahí guardadas y de mucho crecimiento personal también. Ha habido mucho crecimiento. La crisis de la pandemia nos ha vuelto también más sensibles a nuevas cosas. Ha estado muy interesante este año, a pesar de lo duro que uno puede decir y el cansancio que también tiende uno a agotarse también de la pantalla, porque es evidente que hay cansancio, hay reuniones donde ya no tiene uno esa misma chispa y esa creatividad que a veces tiene cuando uno se encuentra con las otras personas en una reunión así face to face, cara a cara, a veces uno ya no quiere ni hablar. Se nota ya el agotamiento, pero estamos ahí sondeando ya el última parte del año. Esperamos ya terminarlo bien. Eh, ¿Qué más les cuento? Y con ganas de ir a visitar a los padres también, tengo muchas ganas. Ya ha pasado ya mucho tiempo sin verlos, y sobre todo los abrazos, estar con ellos, porque uno sí se conecta con ellos por redes, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo el contacto. Es evidente que el contacto físico es muy diferente, el conversar, el estar con la gente, cambia mucho. Y ojalá pasear también un poquito, fin de año, hacer algún paseíto así sea cortico, pero hacerlo, que se sienta como la diferencia, porque el otro año también puede que vaya mucha tecnología, entonces también buscar ir hacia la naturaleza, pasear, comer rico, descansar, hacer cosas ricas también, pero sin mucha tecnología, porque pues ya la tecnología que tuvimos este año fue una inmersión bastante grande. Yo creo que para todos, eso no fue solo para uno, sino todos y todos los que estamos de pronto teletrabajando, eso ha sido como el pan de cada día. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera que habláramos un poquito de la unidad, de los trabajos que hicieron, de los blogs, de las páginas, de la documentación que tienen, cómo vivieron la experiencia, de un poco también de recoger los aprendizajes de la primera unidad que tiene como, si se podría definir en una palabra, sería conexión. Conexión es la primera, la unidad. Uno es conexión. Las pedagogías y en las didácticas para la paz, una de las palabras más fuertes es la conexión. Conexión. Y no solo es curiosamente que cuando llegó Internet esa palabra se volvió más de moda, pero la conexión de una manera más profunda es como la posibilidad de uno de conectar un poco como con las cosas que le dan como un centro a uno, le dan como cuál es el instrumento que uno es. Se preguntaría uno, entonces si el instrumento es lo que lo centra a uno. Hay gente, y no a todos los centra las mismas cosas. Hay gente que los centra a tocar guitarra, otros nadar, otros caminar, otros conversar, otros meditar. Y esas prácticas de conexión son muy importantes en cuanto a los estados de conciencia. Porque pues así como hay que entrenar la mente, y ustedes se dieron cuenta, pues en el desarrollo espiritual hay dos partes muy importantes para trabajar. Uno son los estados de conciencia y otros son las estructuras de conciencia. Eso lo vamos a ver más en la unidad 2, pero es algo importante. Cualquier desarrollo espiritual debe concebir esos dos formas de desarrollo. Uno alrededor de los estados, quiere decir alrededor de las sensaciones, las percepciones y ciertos estados que son como de fluidez y de conexión. La creatividad que se buscaba en las actividades buscaba también generar un principio de conexión, eh, porque el arte pues tiene o el acto creativo tiene esa posibilidad de conectar a las personas, como conectarlos con algo que no es como tan repetitivo, sino que busca afrontarlos en un espacio nuevo, un espacio de novedad, un espacio de creatividad. Entonces, eso, el instrumento es muy importante, la conexión es muy importante. Y no a todo el mundo lo conectan las mismas cosas, por eso es muy importante. Hay una mujer que se llama Valerie Kaur, que sacó un libro muy bonito que se llama El amor, See Not Strange, que es como ningún ser, ninguna persona como extraña.
y habla de 4 cosas, hace 4 preguntas que me llamó mucho la atención. Una, que nos preguntáramos cuál es el instrumento que nosotros somos o qué es lo que nos centra. Entonces, responder a eso. Lo otro que preguntaba ella era cuál es nuestra arma, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra arma? ¿Cuál es nuestra forma como luchamos para que las cosas sean mejor y para que muchas más personas estén mejor? ¿Cuál es nuestra arma? ¿Cuál es nuestra herramienta? Y todos tenemos un arma, entonces también, y esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cuál es nuestro escudo? ¿Cómo nos defendemos nosotros? Y una cosa que me gustó mucho que preguntaba en ese hermoso libro, que tiene que ver con un tema que tiene que ver con el amor revolucionario, un amor que se expande a más personas, un amor que incluye a todas las personas. El amor revolucionario incluye amarse a uno mismo, amar a los otros y amar a los oponentes, amar a sus enemigos, que a veces es muy complicado. Pero en ese texto, Valerie Kaur, que es una mujer que yo la conocí hace poco y la verdad me maravilló mucho, pues la alegría como narra sus cosas, como en ese libro empieza a mostrarse un tipo de investigación y de escritura que de pronto podría ser muy maravilloso para empezar a conectar. Quiere decir, en esos textos que son tan inspiradores, tienen mucha parte biográfica, sentido personal, ¿cierto? Mucha exploración de la autobiografía, de las historias de vida, pero por el otro lado tiene también una conexión con lo profesional y con los ciudadanos. Son como esas 3 cosas que hay que integrar también en las didácticas para la paz, lo personal, lo profesional y lo ciudadano. Y es muy bonito que en los documentos y en las investigaciones que ustedes hagan eso se puede notar, que eso se pueda notar, que no sean solamente documentos donde solo está como un derroche intelectual, sino que también puedan ser expresiones donde toquen al corazón de las personas quienes lo leen. Entonces, cuando yo leí a Valerie, porque la conocí en un evento en el que estuve, después de escuchar su charla, y hay una charla en TED muy bonita que ustedes pueden buscarla de ella, que habla exactamente sobre eso del amor, ahí se los voy a colocar ahorita en el chat. Cuenta un poco cómo ella se volvió una líder social, cómo se volvió ella una persona que empezó a, a trabajar y a generar como un trabajo desde el cine y ella es abogada, pero también cineasta, pero también es mamá, pero también es, bueno, y cuenta y muestra también su vulnerabilidad, muestra un poco también que ella además de ser tan valiente y de venir de una tradición espiritual que se llama Sikh, que yo la verdad no lo conocía, pero son estas personas que usan turbantes, que cuando hubo lo de las Torres Gemelas fueron bastante anatemizados por el gobierno de Estados Unidos porque se asociaban con Osama Bin Laden. Esta mujer viene de esa tradición espiritual, pero entonces preguntaba 4 cosas para responder. El instrumento, quiere decir lo que nos centra. 2, nuestro escudo, quiere decir como cuáles son como nuestra herramienta para protegernos. La otra, cómo luchamos. Y la otra, cuál es nuestra comunidad, a qué comunidad pertenecemos o cuál es tu comunidad sagrada. Entonces me parece muy bonito en términos de la exploración que ustedes han venido haciendo, que esto no se quede solamente en este trabajo, sino que puedan en las tesis o de lo que siga de ahora en adelante y en la parte investigativa y en la parte profesional, puedan ustedes empalmar esas áreas que a veces están separadas. A veces uno no las logra conectar. ¿Y por qué? Hemos pensado que es imposible, pero hay que empezar como maestros y como líderes, empezar a mostrar que eso es posible hacerlo, esa integración. Esa integración genera paz, porque ya no se siente uno que está, por un lado, como partido, sino que está integrando. Y la metáfora de la conexión tiene que ver con la integración. Por eso el arte es tan importante, porque el arte integra. El arte es como una escuela, como decían en el texto, una escuela de autotrascendencia. Es una manera de ponerse en la vida de una manera más exploratoria, con curiosidad. Y aquellas personas que son más curiosas y más juguetonas, pues tienen vidas más potentes. Entonces, en la primera unidad, la palabra, si uno la resumiera, es conexión. En la otra unidad, la palabra que yo quiero que quede de pronto instalada es comprensión, comprensión, comprender. ¿Cómo comprendemos nosotros el mundo? ¿Cuáles son nuestros filtros y nuestros lentes de comprensión del mundo? ¿Cómo tener una visión más compleja de la realidad? No quedarnos solamente con visiones lineales, blancos y negros, que polarizan y generan guerras, a unas visiones donde podamos tener más elementos. Uno de los ejercicios que ustedes van a hacer en esta cuestión de la comprensión, van a hacer un ejercicio de coger una problemática que les interese y abordarla
desde los 4 cuadrantes que la teoría de Ken Wilber propone. La teoría CAL tiene que ver con una teoría que habla de que cualquier fenómeno de la realidad se observe desde una perspectiva interior, desde una perspectiva exterior, desde una perspectiva individual y una perspectiva colectiva. Y eso, en esos 4 cuadrantes, hay son como cuatro dimensiones. Entonces, ese ejercicio va a ser muy bonito porque ustedes van a coger cualquier problema que les interese y van a abordarlo. Otra de las cosas muy importantes, y en el tercera unidad la palabra clave es la cocreación. La cocreación. Son como dentro de mis pedagogías, no solo las didácticas de la paz, que ahorita estoy como interesado en trabajar, sino en cualquier pedagogía que tenga que ver con ese desarrollo integral del ser humano y que quiera abordar, tendría que ahondar como la conexión, la comprensión y la cocreación. Yo a veces los hago de esa manera secuencial. A veces en una misma clase de 2 horas puede uno trabajar conexión, comprensión y cocreación, o lo puede hacer a veces de una manera más segmentada. Digámoslo, no necesariamente tiene que ser algo tan estructural, pero sí como esas 3C son otra de las triadas importantes a la hora de emprender un proyecto pedagógico. Normalmente la comprensión, la conexión del primer punto, todos hicieron trabajos muy individuales. Para la unidad 2 ya son trabajos donde ustedes se van a poner más en relación con las otras personas, hacer un video para conversar sobre el tema, generar una conversación amplia con algo. Y a veces una de las cosas que a veces las redes nos han quitado la oportunidad es poder conversar con personas que piensen también distinto a nosotros. Es como poder, dentro de una práctica integral de vida, tener también conversaciones con personas que no piensen igual que nosotros, solo como entrenamiento. Hay una universidad que llama la Universidad de la Dignidad y están trabajando ese tipo de prácticas, de ponerse uno en hablar con personas con que de pronto no tienen el mismo background, la misma sensibilidad, y es muy interesante para poder generar una compasión realmente. Hay que ponerse en diferentes, en la voz de los otros. Y si uno tiene más capacidad de comprender, tiene capacidad más de escuchar al otro y capacidad de hablar. Si uno tiene una mentalidad más rígida, se enfurece, se siente a veces muy desubicado cuando le critican, se siente un poquito molesto, se agarra mucho de sus ideas, pero entre más uno tenga, quiere decir, entre más privilegiado es uno, menos juicios hace entre las otras personas. Entre más privilegiado sea uno, tiene la capacidad uno de escuchar más y de ponerse en el lugar de otro. Entre más privilegios tiene, es capacidad más de abrir el corazón a las personas. Entre menos privilegios ha tenido, por cuestiones de la vida, pues más cerrado su sistema psicológico. Entonces es muy importante esto tenerlo en cuenta porque realmente el trabajo de la primera unidad es muy enfocado a la autoexploración y el autoconocimiento. Una de las cosas que a veces en la educación a veces como que poco se coloca. Pero cuando yo me he dado cuenta que cuando las personas abren su corazón, genera uno realmente un proceso de convivencia y de paz y de empatía más rápido. Como que hay una conexión, como si hubiera como una cosa que se conecta con el otro, independientemente si es italiano, francés, de los NASA del Cauca, no importa, hay una posibilidad porque hace que la otra persona se conecte con el otro de corazón a corazón, dirimiendo un poquito todas sus diferencias. Entonces, en las pedagogías de la paz hay que buscar aquellas estrategias que permiten que las personas, por más diferentes que sean, se conecten. Por eso es muy importante el trabajo espiritual, porque eso no se va a hacer sino de una manera espiritual. De resto nos vamos a quedar mucho en peleas, en discusiones, en esto, que a mí me gusta esto, y en polarización, pero es lo espiritual, es como llevar a un plano más amplio que resulta, quiere decir, como generar la espiritual hoy en día no es solamente las prácticas individuales de contemplar, meditar y orar, es crear comunidades que creen contenedores para las personas, para que se sientan seguros, se sientan que pueden dar, que pueden estar ahí, que pueden ofrecerse al otro. Quiere decir, la espiritualidad es la sanga, es como la comunidad. La espiritualidad son las relaciones hoy en día. Antes la gente, lo espiritual, se iban hacia el monte, se iban lejos, se aislaban de la sociedad. Hoy lo espiritual es poder estar en comunidad. Por eso esa pregunta de Valerie es muy importante. ¿A qué comunidad perteneces tú? ¿De qué comunidad vienes tú? Esa pregunta también me la hicieron acá muchas personas en Bogotá cuando yo llegué. En ciertos círculos de pensamiento y de comunidades ancestrales le preguntaban a uno, ¿y tú de qué comunidad vienes? Y me hacían preguntar a mí, bello. Yo no me había hecho esa pregunta. Y es interesante porque para ellos es importante esa... Entonces yo dije, no, yo vengo de una comunidad, en Manizales, que es como así, que tiene esta gente, ta, y,
y vengo de eso, vengo de las montañas, como hacer conciencia del territorio también en el que uno ha vivido, en toda esa parte biográfica, es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que yo he notado? Que cuando trabajamos la conexión es muy importante y el autoconocimiento es muy importante generar historias, generar como, porque si la espiritualidad tiene que ver con la presencia de uno, con la capacidad de estar presente para el otro, la posibilidad de mayor capacidad de abrazo incondicional hacia las otras personas, pues esa presencia se da cuando uno integra su historia. Quiere decir, la presencia es cuando uno tiene la historia integrada. Si uno no tiene la historia integrada, es más como lo que llaman el trauma. Trauma tiene que ver con cuando uno las historias que ha vivido no las ha integrado, sino que se han congelado, se han quedado como uno las ha evitado. Y el trauma es un mecanismo también de supervivencia. Para poder uno seguir viviendo, uno a veces rechaza cosas para poder seguir haciendo cosas porque el trauma es esa velocidad para resolver eso. Pero llega la vida, llegan los años, llegan las muertes, llegan los duelos, llega el dolor, llega la pandemia y empieza uno a preguntarse por eso, por los dolores más profundos, por qué cosas necesitamos como Valerie también nos está empezando a enseñar que uno de los mejores regalos que le podemos dar a las futuras generaciones es trabajar ese trauma profundo en nosotros, trauma histórico, intergeneracional, traumas de muchos años, porque en todas las familias hay problemas, en todas las familias también hay cosas que se heredan de generación a generación, entonces como que ella está invitando y un movimiento internacional alrededor del trabajo con el trauma es como que ya nosotros ya, ya confrontemos eso y ya pasemos la página. Eso es un regalo gigantesco. Puede ser hasta más grande que ir a marchas, caminar y todo ese tipo de cosas. Es un trabajo, y es un trabajo muy difícil, un trabajo que también es doloroso, pero es muy sanador. Quiere decir, las pedagogías de la paz tienen que ir mucho al trabajo de la sanación de las personas. Y ese trabajo se hace es como intimando con esas historias. Por eso ustedes hicieron esas autobiografías, esas historias del miedo, esas historias de la vergüenza, historias de la envidia. Bueno, ninguno hizo de la envidia, pero sí muchos hicieron las historias del miedo y fueron muy interesantes porque esas microhistorias son como una Yo hice didáctica. envidia. ¿Cómo? Yo hice el de la envidia. Ah, sí, tú hiciste el de la envidia, Diego, exacto, sí. Creo que el que no hicieron de la vergüenza. Entonces es muy interesante todo eso porque es como la posibilidad de uno de volver y mirar, revisar, recoger lo que llaman las culturas indígenas, hacer el pagamento, hacer el pago, pagar, como así cuando uno le paga a Comcel y a Movistar el celular, pues uno le paga también a lo bueno y a lo malo, le paga. Normalmente esas prácticas lo hacían yendo como a ciertos lugares sagrados, a las lagunas, y lo hacían como muy eventualmente para pagar, para decir, bueno, listo, voy a dejar esto, me voy a quedar con esto. Esas prácticas simbólicas son muy importantes de volverlas a tomar, porque si no, uno se va quedando, se va quedando, se va quedando, y claro, cuando se llena de tanto, ya se vuelve como esos computadores que ya se queda como la manzanita dando vueltas porque ya no tiene ya más capacidad. Entonces, como que parte del proceso espiritual es generar una capacidad interna de uno abierto, cada vez más amplio, que le permita a uno poder estar más presente, porque el trauma tiene que ver con la desconexión, con la posibilidad de uno no estar presente, estar como en la mejor película que le presenta la vida, pero está uno con todo el rastrojo y la basura que hay atrás. Entonces es muy importante el proceso de limpieza, por eso el trabajo con la sombra es ese trabajo como de limpiar la casa, así como cuando uno dice, uy, esta casa está muy sucia, voy a poner a limpiarla, voy a organizar, voy a mover esto acá, es un trabajo que hay que hacer porque es un trabajo de limpieza. Normalmente en ciertas comunidades ancestrales eso lo acompañan a veces con prácticas rituales, porque ese trabajo de limpieza, de trabajo con las sombras, si eso no le mete una musiquita, baile, de pronto un traguito, alguna cosita, a veces yagé o algunas plantas sagradas, a veces el trabajo es muy difícil, son como ciertos aditamentos. Bailar, eso, ese trabajo hay que buscarlo. Entonces, ese trabajo de la sombra, a pesar de que es un trabajo duro, exigente y hay que hacerlo periódicamente, pues también invitan a que se haga con dulzura, que se haga con canto, que se haga con danza, que se haga con el erotismo, que es una de las cosas que yo ya he estado como pensando mucho en estos días y es como la capa, no el erotismo solo centrado como en la parte sexual, sino el erotismo como la posibilidad de conexión, como ¿qué es lo que hace que de pronto el sol aparezca, que una nube pase, que se haya formado una fruta? ¿Qué energía construyó eso tan bello? El amor.
el eros en acción. Entonces, la energía, cuando se habla de la espiritualidad en estos contextos, se habla es como de eso, de los ríos, del agua, del que uno pueda respirar. Todo eso tiene un poder que va más allá del ser humano. Es una cosa más grande que es misteriosa, pero conectar con ese principio de asombro frente a eso tan hermoso es como el principio de tener una vida erótica que está conectada con que uno erotiza todas las dimensiones de su vida. Por eso es tan importante lo del cronograma que ustedes hicieron de las prácticas, porque si uno practica, pues va a haber resultados. Si uno no va a practicar, pues es muy difícil que se va a levantar y se coja el violonchelo y haga una obra de arte, ¿no? Eso toca todos los días de a poquito. Entonces, hay una, detrás de Ken Wilber y hay muchas personas ahorita como en el movimiento integral que están un poco dando como una perspectiva más evolutiva de la espiritualidad y le están metiendo a eso ciencia, están metiendo también psicología, biología, y están llegando a unas conclusiones muy bellas de ver que el universo es algo creativo, el universo es algo que está, el Big Bang no es algo que sucedió una vez por allá y no volvió a suceder, sino que cada instante, momento a momento, está surgiendo todo nuevo. Y entonces en esa perspectiva el erotismo es la posibilidad de uno estar como teniendo experiencias donde no está totalmente con todo lo pasado, sino que todo lo está viviendo como que siempre en el erotismo es la capacidad de uno ser virgen como por primera vez en todo momento. Es algo muy bonito para uno, ese tipo de espiritualidad. Entonces, esas son como las herramientas, las prácticas. A algunos les va, algunos les va mejores unas cosas, algunos mejores otros, pero en esencia, el primer capítulo es conexión. Y eso para que lo tengan en cuenta, esa conexión es súper importante si queremos también empezar a crear unas generaciones donde las personas no se sientan desconectadas, que eso es lo que lleva a la gente también al suicidio. Cuando se siente uno desconectado del entorno, de los otros, de su familia, donde no tiene a nadie, pues ahí ya entra en colapso, se desconecta uno. Entonces, ¿cómo buscar, cómo crear, cómo mirar cuáles son los agentes culturales que conectan a las personas? Son las preguntas que uno como pedagogo se tiene que hacer. ¿Qué es lo que conecta a la gente más allá de sus diferencias? ¿Qué es lo que conecta a la gente? Entonces va uno a esas herramientas. Para mí la música es algo fundamental. Para mí es algo, dependientemente de todo, es algo como que, y lo han dicho, en el trabajo último que Rupert Sheldrake, que es un biólogo, hizo alrededor de las prácticas espirituales, en una de las prácticas habló del canto. Y él habló que muchas de las tradiciones religiosas en el mundo tienen canto. Y hace el ejemplo de cómo el canto acompaña muchos momentos de la vida en muchas comunidades también tradicionales y afro acá en Colombia. Tiene un poder muy bonito el canto. Y ahorita, yo que vivo cerca ahorita de una funeraria acá por mi casa, este mes hubo dos muertes de chicos de fútbol y me pareció muy bonita cómo lo acompañaron con canto, las barras a los chicos que morían. Me pareció muy bonito ver que esos duelos colectivos, como que son cantos con tambores como si estuvieran en una cancha de fútbol, pero me pareció muy bonito el gesto de como el canto, el poder del canto también en esos momentos. Entonces, es muy importante esa parte. ¿Ustedes cómo vivieron las experiencias? Cuéntenme un poquito. Eso es como la idea general de la unidad, pero sí me gustaría ver a partir de ustedes cómo la experimentaron, qué cosas sucedieron, que he escuchado y los he leído también en los foros. Muchas personas han venido como teniendo la oportunidad de haberlo hecho como en familia, algunas cosas las han llevado también más lejos, también han tenido como nuevos hallazgos. ¿Qué ha pasado y cómo se sintieron en ese ejercicio de autoexploración? Que además estuvo muy bonito y les agradezco pues el haberse abierto, haber hecho el ejercicio bien, porque es eso. Entonces, sí, todos vamos a hablar, así que arranquemos de a poquitos y vamos haciéndola. Profe, arranco. Dale, dale, dale. Bueno, pues a mí me pareció, profe, muy chévere el ejercicio, bueno, todos los ejercicios porque fueron como desde diferentes ángulos, lo que estaba diciendo el profe, como analizarse uno mismo para poder hacer como esa limpieza interior, como esa organización de la casa, para después empezar a ver como hacia afuera, ¿no? A mirar por la ventana, porque si la ventana está sucia y empañada, pues uno no puede mirar para afuera, o al menos ve cosas raras por esa ventana y feas. Entonces, Mm. pues toca limpiarla bien para que uno pueda ver clarito. Entonces, todos esos ejercicios fueron chéveres porque fueron como desde diferentes perspectivas, entrar a mirar lo que uno es, lo que uno tiene,
o lo que a uno le falta, o lo que a uno lo incomoda, y de pronto uno se hace como el loco, porque eso me pasó a mí, como que uno se empieza a decir, no, 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 esto más bien mejor no pienso en eso, porque como sé que eso me molesta, o eso me hace daño, o me afecta, entonces yo más bien me hago el loco, me olvido que eso me pasa o me pasó alguna vez y lo dejo ahí un ladito por allá enterrado y ya, y como que me olvido de eso y no va a pasar nada. Pero en realidad uno cuando empieza a hacer el ejercicio sí se da cuenta que todavía hay cositas que uno puede estar teniendo porque como que uno no se atreve o no se resuelve pues a sacarlas, o sea, como a enfrentarlas y a decir, no, es que en serio yo tengo este problema y pues no solamente es que yo lo tengo, sino venga, ¿qué puedo hacer? O sea, cómo me enfrento a mi mismo problema y cómo puedo mejorarlo o aliviarlo, o bueno, lo que sea. Y más aún cuando uno no lo hace solo, porque pues en mi caso, pues yo trabajé muchas cosas aquí con mi familia, ellos se involucraron también, me ayudaron, pero además al verlo con todos los demás, con todos los compañeros, porque yo me sentía que como que todos nos estábamos ayudando y todos nos estábamos impulsando, y es que a mí me daba miedo esto, sí, pero a mí también, y yo, ay, bueno, mire, yo no era la única, o, uy, a mí me gustaba esto, pero es que me daba como pena decirlo, no sé qué, pero no, yo también lo dije, entonces, bueno, ya como dijo fulanita y sutanita, yo también digo lo mismo, entonces es chévere porque como que uno se identifica que uno no es como un marcianito que es raro en el mundo y que a uno le pasan todas las cosas malas, porque yo siento que uno siente en algún momento que a uno le pasa todo lo malo y que a nadie más le pasa, Mm. pero en el ejercicio se da cuenta uno que no, que pues que eso hace parte como de esa humanidad y de eso que uno es y que los demás también tienen eso, o sea que todos somos como un poquito de muchas cosas y que hace parte ahí sí como de la integralidad de la vida. Y me gustaron mucho, profe, todos los materiales que nos compartió, porque como que de verdad lo hacen a uno reflexionar y pensar que, pues que hay muchas cosas que uno tiene y que no son cosas sueltas, sino que todas unas y otras van sumando y hacen parte de lo que uno es o de lo que uno como que uno tiene adentro o desarrolla o frena o bueno, o lo que sea. Y entonces todas esas conferencias, experiencias, lecturas, pues lo llevan a uno como, como ese pensamiento y a darse cuenta que, pues que eso tiene una razón de ser, que tiene una explicación y que no es una cosa rara, pues que nunca uno va a poder resolver ni a la que uno debe como huirle, sino que uno debe aceptarla, enfrentarse y pues chévere, que eso hace parte de la vida. Ya, profe. Gracias. Dale, Constanza, gracias, Diana. Chévere lo que dices. Bueno, yo me uno en muchas cosas de las que dijo Diana, pero quiero empezar por algo importante. Cuando nosotros hicimos cuando empezamos con la primera actividad del poema, profe, Ujú. pasó algo muy chévere en el grupo. Nosotros tenemos un grupo y entonces empezar con el hecho de inventarnos esa historia, al principio fue un espacio jocoso, donde Pilar pela papas, como, no, ni me acuerdo, pero luego le fuimos dando como el sentido y cada vez que compartíamos algo, era bonito ese espacio de compartir, ese espacio de colaborarnos entre todos y decir, vamos bien, uy, qué buen ejercicio, cómo lo estamos haciendo. Eso llena, y ahí nos detenemos con respecto a lo que decía la doctora Barret de la palabra, el poder de la palabra. Entonces, Mm. en la medida que nosotros recibamos ese estímulo, las cosas se van dando y se van dando de la mejor manera. Es un mensaje motivador bastante importante y valioso. Eso. Lo que dice Diana, humanizar los procesos. Nosotros estamos llamados a eso, precisamente en el aula donde estemos, a humanizarnos. ¿Y qué más? Que enfrentarnos a esas situaciones con los niños y con las niñas y saber y demostrarles que también somos igual de humanos y que nos podemos equivocar y que tenemos dificultades y que tenemos defectos y que cometemos errores. Entonces, en la medida en que nosotros nos mostremos de esa manera, ellos también van a empezar a decir, bueno, tengo derecho a equivocarme y a replantear las cosas. Es una invitación constante. Me gustó también porque desde que empezamos a trabajar la actividad, las actividades de la primera unidad, se da la conversación para que los demás compañeros escuchen lo que nosotros estamos aprendiendo. Me pasa con mis compañeros de trabajo, entonces yo les digo, pero miren que hay mitos sobre las emociones, pero miren que la sombra, y miren que esto, y miren que lo otro, entonces
Esto se vuelve un compartir increíble, enriquecedor todo el tiempo. Más que todo, profe, estas cosas hacen que nosotros le generemos muchas más estrategias al quehacer, a nuestra práctica, a nuestro diario vivir. Con respecto a las adicciones y a las alergias y todo lo demás, también yo leía los comentarios de los compañeros y decía lo mismo. Ah, bueno, yo no me siento como tan sola en este proceso. Todos hemos tenido situaciones que nos han marcado de niños y que hemos logrado ir superando, ir trabajando, no quedarnos solamente ahí, y eso también es una invitación bastante profunda a que si nos ensimismamos, a que si nos cerramos a las situaciones, pues vamos perdiendo como la esencia. Entonces, el hecho de sentir estas lecturas, estas charlas, las charlas del maestro Satish Kumar, oye, increíble, donde hablamos que el canto, que la música, que la danza aportan significativamente, sí, yo lo tengo. Y les confieso un secreto. Hay momentos de cambio de clase donde yo digo, uy, hay como una energía de verdad que a veces se afecta. La energía se afecta en algunos momentos, entonces yo me coloco mis audífonos y esté donde esté, me levanto y algo bailo porque lo necesita, mi cuerpo lo necesita para continuar estimulándose. Y eso me ayuda. Esas situaciones me ayudan, entonces ya, eso era lo que tenía para contar. Lo demás está en el blog, es Pilar, allá está Pilar, abierta, honesta, sincera con lo que acá, con todas las actividades que se generaron, y contenta, contenta porque hubo muchas cosas que volví a recordar, que me doy cuenta que he podido estar trabajando y que gracias a todas esas situaciones que pasé, ahora soy lo que soy y continúo superándome todo el tiempo. Pues eso, profe. Muy chévere lo que dices, constancia de la responsabilidad, de generar una sociedad más responsable. Todo el mundo quiere estar culpando y la culpabilidad es más fácil. Es uno de los problemas, eso lo vamos a ver un poco más adelante, la parte de la mediación de conflictos y esto, pero es muy usual que uno busque es más ser la víctima en los problemas o en todo, que esto es la culpa. Claro, hay gente que hace cosas malas, no se puede negar, pero en buena parte una sociedad más alfabetizada emocionalmente es una sociedad más responsable de lo que le pasa. Lo que decía Lisa Feldman Barrett, que decía que no es que las emociones sean algo que nos pase, que no te no, somos responsables de nuestras propias emociones, porque así como entrenamos nosotros el cerebro cotidianamente a responder, es un aprendizaje también día a día de lo que hacemos. Cuando nos cae un plato, nos armamos un lío o cogemos el plato y ese cerebro va empezando a entender esas prácticas, va entendiendo un poco y se va entrenando. Es un entrenamiento como el del gimnasio, el del canto, el de la música, que es lo bonito, es una inteligencia. Por eso Goleman también nos habló de que era una inteligencia que se puede entrenar. Inteligencia espiritual también se puede entrenar. Inteligencia interpersonal, todas se pueden entrenar. Entonces, chévere que uno como profe, como educador, como líder, como ser humano, pues las empiece uno a trabajar primero en uno, y cuando ya uno las haya trabajado, pues las pueda enseñar más fácilmente, porque si no, la gente se va a dar dando cuenta si lo que uno está diciendo de pronto estás mintiéndole a los demás en una información netamente teórica. Estas cosas de la visión integral no se pueden solo hablar de una manera teórica, exigen un campo de práctica. Por eso, después de 30 años de Ken Wilber de unir un poquito en un sistema de pensamiento lo mejor de las teorías del conocimiento acerca del ser humano, tanto Oriente como Occidente, lo que luego en el instituto lo que se preguntaron es cómo generar un libro con prácticas de las mejores también, como un extracto néctar maravilloso de las prácticas mejores en la historia. Sacaron un libro muy bello, por ahí yo creo que también algo de eso también ustedes lo plantearon en el cronograma, son las prácticas integrales de vida. El año pasado, antepasado, el evento integral se hizo acá en Bogotá y fue maravilloso conocer a pues muchos de mis referentes que me han ayudado mucho a transformarme de una manera muy positiva, encontrármelos acá en Bogotá y estar con ellos. No pudo venir Ken Wilber porque ya está poco enfermo, pero sí vino Terry Patten, que Terry es una persona muy, muy bella, muy bonita. Además sacó un libro muy bonito que se llama La República del Corazón.
Yo me lo leí y después estar con él en los talleres y darme cuenta de que era muy chévere porque era por primera vez que yo me sentía en un congreso donde realmente uno pasaba por todas esas prácticas. No era solamente una cuestión para la mente y yo dije, esto me pareció muy honesto y sentir la presencia de tantas personas lindas alrededor de uno es también muy esperanzador. Ver que también hay un movimiento que a veces yo había estado muy escéptico ya de seguir participando. Sí, yo sigo publicando y escribiendo y a veces en revistas y todo, pero como que a veces no siento esa energía en el ámbito intelectual. A veces siento como mucha tensión en ese ámbito y como que personas que sí, pueden ser muy buenas, pero no se sienten como en esa completud, en esa integralidad. Entonces es muy bello, que es un camino muy poderoso, que realmente pasa por uno y pasa por esas prácticas que lo van embelleciendo, le van dando a uno como esa fortaleza interna para ser mejor ser humano y que no es algo como una mera teoría, que es una de las cosas que diferencian este tipo de visión de mundo, que también la teoría integral, además de ser una comunidad, además de ser una metodología, además de ser un movimiento, ¿cierto? Es un fenómeno de la conciencia, es un fenómeno de evolución de la conciencia humana que tiene muy pocos años y hay muy pocas personas que lo tienen encarnado realmente, pero es parte de la función de nosotros como pedagogos y como investigadores hacer que esto que es tan bueno como que, y esto que es tan chévere, pues crezca, y no solo lo tenga uno, sino que más personas puedan apoyarse. Es parte del privilegio de uno, es como, qué chévere que esto lo puedan vivir, qué bueno que en Midartes la gente que se expanda más, y no se quede solamente en unas personas que tuvieron el privilegio de comer ese alimento tan rico, que recoge realmente, es un puente muy bonito y eso viene pasando desde hace 30, 40 años o quizás más. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese puente entre ciencia y espiritualidad se ha venido fortaleciendo, sino que a nosotros no nos tocó, nosotros nos tocaron formaciones muy disciplinarias, todavía muy centradas en el enfoque, sí, mucho posmoderno, que todavía era un enfoque que buscaba era como generar una deconstrucción de la realidad, pero no una reconstrucción. Estos modelos son reconstruyamos, regeneremos, no nos quedemos solamente en la crítica, sino que démosle al mundo posibilidades por dónde podemos seguir. Y eso es lo bonito de estos enfoques, que son enfoques reconstructivos, no son enfoques netamente postestructuralistas o deconstructivos o que netamente quieran generar solamente una crítica, sino que buscan es crear, decirle, miren, están estas visiones, están estas herramientas, y eso hace parte de un movimiento internacional, que es de personas que tienen la posibilidad de moverse en varias áreas del conocimiento y poder generar síntesis, lo que llaman síntesis de conocimiento. No mucha especialización, sino como más amplitud de conocimiento y más profundidad, que sean conocimientos más profundos. Y un conocimiento es más profundo cuando ese conocimiento sana a las personas, potencia su comunidad, crea mejores relaciones interpersonales, crea un mejor cuerpo físico. Eso es ese tipo de conocimiento del que tiene que empezar a permear la educación en todos los niveles, desde primera infancia hasta las educaciones no formales y comunitarias. Y lo bonito de lo integral también es que recoge las mejores tradiciones. Ellos no se meten tanto con la parte ancestral, pero uno siente que uno como parte de esos países donde tenemos esa relación más con estos mundos latinoamericanos y donde el canto y la danza ha sido tan importante, pues es la invitación a que uno también explore pues otras formas de conocer y otras formas de vivir el mundo, que también están ahí para aprender con respeto y con humildad y con tranquilidad. Entonces es algo que me parece muy bonito, lo que llamaste tú y lo que decías, Constanza, lo del humor, súper fundamental. Es otra de las piezas que en la unidad aparece por ahí como un medio apunte remitiéndose un poco a un autor que se llama Arthur Koestler, que es curiosamente el que se inventó esa palabra de lo holístico. El concepto de holístico o de holón, un holón, ¿qué significa? Es algo que es todo y es parte, como nosotros. Uno es todo y es una parte. La célula es todo y parte. Todo en la naturaleza es todo y parte. Y cada vez son sistemas más complejos. La galaxia es todo y parte de algo más grande. Siempre como que tenemos esa posibilidad de ver el todo y la parte. Entonces, lo holístico, el humor tiene esa posibilidad de que dos cosas que son muy diferentes, como que se pongan en relación y le hagan soltar uno una carcajada. Si de pronto es muy racional, uno no se reiría. Es como como esa chispita que lo trae el humor y lo trae también el erotismo. Cuando dos personas se unen y se fusionan en un acto de amor, como
da esa posibilidad de generar integración. Entonces lo genera el erotismo, lo genera el arte, lo genera el humor, y son esas prácticas las que tenemos que nosotros volvernos más expertos en mirarlas en términos de la conexión. Yo como profe me he dado cuenta de que a veces en los territorios virtuales el humor a veces no es tan fluido como en los espacios físicos. Me he dado cuenta porque en mis clases cuando yo estoy actuando, pero estoy tratando de que aflore más eso, porque pues yo siento pues que esto es un espacio también muy importante, pero y miren una cosa importante, a veces en la academia no entra tanto el humor. Ustedes se ponen a dar cuenta que la academia es muy seria y a veces es como que no, el humor no, y a veces ya no van y acá en Colombia han matado hasta humoristas. Mire lo delicado que es el humor es una cosa súper profunda, súper profunda. Y entonces qué chévere que uno en su trabajo, en su tesis, en sus clases, en su vida cotidiana, pues le meta esa chispita del humor, porque es como conectar dos cosas que realmente parecen no tener sentido. Pilar pela papas, bueno, pues eso sí tiene sentido, pero puede uno seguir como con la patafísica. La patafísica es una ciencia muy bonita también, que se la inventaron dos chicos cuando estaban desocupados y no les gustaba el colegio y se inventaron ustedes no sé si han escuchado esa historia de Alfred Jarry, que son dos chicos franceses que estaban ahí en sus clases, una educación toda tradicional, y le hacen como toda una apuesta como a crear soluciones imaginarias a las cosas a través de la literatura. Tanto que el ejercicio que ustedes hicieron de una sola letra está inspirado mucho en esa tradición literaria de un colectivo francés de literatos que se llama, se me va el nombre, pero eran artistas y escritores que a veces yo me inspiré para ese ejercicio en ese enfoque de literatura donde ellos muchas veces, muchos de los poemas los escribieron solo con una sola letra. Creo que se llama Olipo o Opo, algo así. Tiene un nombre raro, pero estaban en esa época, en los años 30, donde estaba despuntando las vanguardias artísticas, el surrealismo, la escritura automática, el cadáver exquisito, toda una serie de tendencias que lo que buscaban era hackear la mente racional, la mente totalmente lineal, y buscar como que también la imaginación. La patafísica lo que busca es eso, es como que la ciencia de las soluciones imaginarias, buscar y yo hago a veces ejercicios en términos artísticos para la parte plástica, sí, meto en una bolsita palabras de animales y en otra bolsita adjetivos raros, y que los niños saquen las palabras. Entonces sombrero democrático, apareció eso. Entonces el niño tiene que escribir, así como en lo que este literato hablaba de los binomios fantásticos, buscar como que hayan parejas que no generen como un acto tan racional, sino que sean como divertidos. Y la verdad lo que sale es muy bonito. Entonces sale la iguana efervescente. Entonces el niño tiene que hacer el dibujo de la iguana efervescente, encontrar de pronto una historia. Uno puede ligar como el proceso de que haya literatura, escritura, de pronto hasta fotografía, y es muy bonito ver como que esos principios de la patafísica y los principios de las ciencias imaginarias es parte de una educación también para la paz. Quiere decir, la educación para la paz tiene que ver más que con el arte en cuanto tal, tiene que ver más es como con la creatividad. Y todo lo que ustedes puedan hacer para explorar la creatividad va a formar personas, la verdad, que van a vivir vidas más encantadoras. Yo recuerdo que cuando niño no tuve mucho ese contexto donde me hubieran abierto esa parte así tan no, era más lo que ustedes dicen, qué pena, no canto bien, qué vergüenza, o de pronto un sistema muy instrumental de la música, de meterle cierta información que para uno como niño no era tan importante de acuerdo a las edades. Quiere decir, es muy importante tener conocimiento del desarrollo psicológico también con las personas que uno trabaja para poder uno darlo mejor y no ponerse a un niño de 5 años que está enamorado de la música y meterle un poco de estructuras gramaticales que son más abstractas. Es muy importante y yo lo he aprendido mucho con el fenómeno integral, que es que uno como maestro, porque como uno trabaja mucho con personas mayores o a veces con niños, primera infancia, jóvenes, pues reconocer un poco el desarrollo evolutivo, psicológico de las personas ayuda mucho que el ambiente que uno genere pues sea muy apropiado. Y eso a mí me ha cambiado mucho la vida y curiosamente he tenido la oportunidad de trasegar un poquito en esos niveles. Bueno, ¿quién otro quiere comentar de los ejercicios? Eso como para hablar de cosas que dijiste que me parecieron muy bonitas recoger. La responsabilidad, el de la vulnerabilidad como una fuente de fortaleza, no como una fuente de algo para esconder, sino una fuente que nos fortalece. Y eso es una de las cosas que yo no he visto mucho. Las críticas que yo tengo a cierto feminismo es que a veces ven siempre una postura victimista y no una postura también
alrededor de que también puede asumir uno más responsabilidad de lo que también le pasa, no solamente en una visión de que ver a la mujer siempre como el objeto de todo lo malo y al hombre como todo el objeto del opresor y a la otra a lo de lo víctima, a veces es una posición que no genera una sociedad más responsable. Lo digo por los temas del acoso sexual, que ahorita están de moda mucho en la sociedad. Y todo el fenómeno del Me Too y de todo el fenómeno de revelar ciertas cosas que tienen que ver con los acosos y que es un tema muy delicado. A veces es muy importante mirar también todo, analizarlo caso a caso y no meter a veces todas las cosas como si fueran. Entonces, un ejercicio para el trabajo con la sombra, cuando yo estoy trabajando y veo que de pronto se pone muy tenso el ambiente, es invitar a que la gente solo imagine en qué momento de su vida, no solo cuando uno ha sido opresor y en qué momento uno también ha hecho mal a las personas, para uno no solo ponerse de víctima, sino también ponerse en que es más difícil ponerse ahí. Entonces, como que en un trabajo con la sombra, a veces uno invitar a eso ya crea un campo enormemente diferente, aunque no es que me están atacando, sino como, bueno, imaginemos solamente y hacer solo la meditación de cuando uno oprimido a otro, eso de una ya de una baja en los niveles de adrenalina en la conversación, hace que la gente le baje un poquito el tono, porque se pone uno en que uno también es humano, que uno también es equivocado, y eso me parece muy bonito, Pilar, lo que tú dijiste, ponernos todo en un lugar más de paridad, más de conexión. Y yo lo aprendí también cuando leí a Donna Hicks, que es una chica que de pronto la van a leer ustedes en la unidad 2, que trabaja mucho la mediación de conflictos, y ella hace una didáctica muy bonita, pues la vamos a ver más adelante, tiene que ver con el inventario de vulnerabilidades, crear un inventario, como un gabinete, y uno hace el ejercicio, entonces uno hace el inventario, en qué momento uno se ha sentido que le han violado su dignidad, y uno lo escribe, uno lo investiga, lo trabaja, lo explora. A veces puede generar cosas performáticas alrededor de esos temas con las comunidades en las que uno trabaja, meterle eso teatro, meterle mucho arte también. Pero lo bonito es inventar las vulnerabilidades cuando uno lo practica, es que también rápidamente lo que yo he notado es que el grupo como que se une más, se fortalece, se enriquece y las personas y se nota mucho el desarrollo de las personas emocionalmente ahí, porque algunas personas, es como cuando un niño de pronto que no ha tenido ese apego seguro, cuando no ha tenido esa posibilidad de tener padres ahí, ese constante retroalimentación, cuando ve a otro niño llorar, puede que el niño le haga daño al niño porque se estresa, su sistema nervioso está supremamente acelerado, no es capaz, pero otro niño de pronto que tenga esa posibilidad pronto lleva al otro niño donde la profesora, va a tener una actitud más empática frente al otro. Y es muy bonito que todo eso pase en un salón de clase porque es empezar a ver cómo generar más estrategias para aquellos que no han tenido esas posibilidades de retroalimentación positiva que se requieren tanto en la primera infancia, pues empiecen a desarrollar más sistemáticamente y no pasar por alto ese momento que es tan importante en la primera infancia y es tener lo que llaman el apego seguro, tener como esa posibilidad de ser acogido, de respetado, de ser amado y es muy importante eso. Entonces, eso es súper clave dentro de ese trabajo. Diego, ¿qué está preguntando? No, es que usted hubo una intervención. Al principio de la intervención dijo, profe, cuando uno que, no sé, no entendí esa parte, esa palabra que usted utilizó ahí, que cuando uno se hace un autoanálisis era. Estamos hablando del inventario de vulnerabilidades de una didáctica. Antes de eso, Déjeme, profe, yo lo veo en la grabación, lo veo tranquilo, profe, no estrés por bueno, eso. bueno, otros, escuchémonos más. Está Angélica, está también Diego, Bueno, entonces yo inicio. Isaura, está Milena, Paola. Dale, Diego. Bueno, entonces, profe, como no quiero hacer alusión ni enriquecer más una de las características de la sombra, que es el autoengaño, quiero iniciar por decirle que el trabajo es duro y largo. Duro en el sentido de que cuando uno empieza a hacer esa introspección, yo creo que es de los ejercicios más difíciles para el ser humano. Ahí no hay diferencia ni académica, ni de edad, ni de género, ni de nada. Bueno, con respecto al poema,
pues me fue muy bien porque incluso en la semana institucional, que fue para la semana en la cual empezamos con ejercicio, pedí la palabra en un auditorio de 100 y pico de personas que estábamos en un Zoom. Yo le conté a mis compañeras y eso me gané una cantidad de admiradoras declamando mi poema. Entonces Maravilloso. ahí tengo varias que me están siguiendo. Segundo, con respecto a la sombra, hoy me llamó una amiga, pues que hace tiempo no me llamaba y ella estaba como un poquito rencorosa conmigo por unas situaciones. Y yo le dije, yo le dije, pues tienes que analizar esa sombra que tienes tú ahí porque vienes con esa carga, ¿no? Ese autoengaño, estás generando como una represión a ti misma. Libérate de esa sombra, le dije. Entonces ella pensó que que yo estaba agrandando más el problema y que estaba, digamos, como siendo sarcástico, no sé. Entonces me tocó coger rápidamente, entrar a la plataforma, copiar el texto y Qué bonito. explicarle lo que era la sombra, para que ella supiera de lo que le estaba hablando. Y bueno, pues no me he vuelto a hablar desde el mediodía que sucedió eso, pero yo ya entendí eso de la sombra y lo entiendo muy y lo estoy intentando trabajar muy bien. Con respecto a las actividades, le cuento, creo que yo soy director de grupo de unos chicos de séptimo y con ellos tengo que ver ética. Ujú. Y yo decía, bueno, esas actividades de ética orientadas a estos tiempos de pandemia, a esos chicos tan violentos. Yo trabajo con una comunidad muy difícil acá en la ciudad de Cali. Mm. Entonces yo decía, bueno, estos chicos con qué les puede trabajar y esa actividad, pues yo creo que usted cuando vea ya el foro, la página pues del link, ahí monté las actividades, me generé en estas 2 semanas, me generé 2 actividades a raíz de las preguntas de introspección que usted que nos quedó en el libro, donde dice que qué es lo que más te da vergüenza, qué es lo que más te molesta. Bueno, esas preguntitas las utilicé para crear una especie de guía y bueno, les sumé con dibujos y cosas. Y eso me pareció pues pues ya he estado recibiendo trabajos y era para entregarlo dentro de 15 días, o sea que a los pelos les ha gustado. Y también les dije que lo aplicaran a un familiar, como para ver si de pronto de alguna manera podemos hacer alguna limpieza desde la casa, ¿no? Claro, Y me ha bueno. gustado mucho porque eso me trajo mucho, me enriqueció mucho, la verdad, porque pues logré hacer 2 actividades, o sea que me sirvió la clase hasta para ganar platica ahí. Ah, qué bueno. Bueno, sí, la verdad que sí, Luego le profe. paso la número de Y cuenta. sí, sí, la de Nequi. Los Y bueno, dividendos. la verdad que la actividad es las actividades son bastantes y Mm. como le decía, pues yo creo como encerrar todo en lo difícil que es uno poderse analizar uno, ¿no? Es bien difícil ese análisis porque Es usted el puede más analizar difícil. un Es programa. el más difícil, el de la sombra es lo más difícil que hay que hacer. Exacto, eso es difícil y a mí me costó bastante. Por ejemplo, bueno, la parte de la envidia, el microrrelato de la envidia, era difícil porque empecé yo queriendo salir de la actividad rápidamente y queriendo cumplir con el trabajo y empecé a recordarme cosas de mi niñez, de mi juventud, cuando a mis primos les daban un Nintendo que yo no pude tener mucho tiempo. Bueno, y una cantidad de cosas que empieza uno a liberarse. Yo creo que ese era el ejercicio principal que usted buscaba, ¿no? Claro, Empezar a liberarlo y ahora pues reírse de eso. Eso es reírse. lo que me pareció muy, muy atractivo. Y lo demás, pues, como decía la compañera Pilar ahora, está plasmado en el blog que creamos, ¿no? Que fue también un complemento tecnológico y de mediación de TIC muy interesante. Claro, chévere. Yo he visto por ahí lo que ustedes también hicieron con Transmedia y todo eso, y también es chévere porque empiezan a unir todo eso y que eso les pueda servir a ustedes para algo a futuro, en un trabajo maravilloso. Muy chévere que lo puedan seguir experimentando y que lo puedan llevar como desde su casa y ahí para afuera. Eso la verdad tiene uno podría quedarse en el trabajo con la sombra un buen tiempo, porque no es una cosa como, ay, ya salí. No, es una cosa, es el 3-2-1, es una práctica bonita, porque uno normalmente, como les digo, normalmente uno siempre es el ellos y en últimos uno se protege mucho. Es que lo que Ana Freud, que fue la hija de Freud, les llamaba mecanismos de defensa. Ella investigó mucho ese tema de cómo uno, es una manera de protegerse. Cuando uno se siente agredido, avergonzado, anatemizado, vulnerado, uno crea ese mecanismo de defensa y uno lo proyecta. Normalmente lo que también han mostrado las investigaciones es que las personas más homofóbicas son las personas más susceptibles a esas imágenes homosexuales. Esas personas que hablan tanto del castrochavismo es porque ellos tienen también la sombra de que pueden hacer eso también, pueden llegar a una dictadura a ese estilo, por eso la proyectan en nosotros. Lo que hizo Uribe con Iván Cepeda es una proyección de la sombra, porque proyectó en el otro todo lo que esa persona estaba haciendo, y eso se ve en la política, eso se ve aquí, se ve allá, uno lo ve en muchas cosas, la proyección, un mecanismo de defensa, un mecanismo muy tenaz. Hay que ser es un poco respetuoso también para que la gente haga ese trabajo y que tenga las herramientas, porque uno soltar a alguien ahí y no darle la herramienta puede también generar eso.
generar, por eso el trabajo espiritual tiene que ir, por eso hay unas personas que están muy desarrolladas en la meditación, en el pranayama y todo eso, pero si uno no tiene actualizado también la estructura de conciencia, puede uno ser sexista, puede ser hasta un violador, como ha pasado, o acosador. Quiere decir, lo que ha pasado en ciertas comunidades también espirituales es que hay gurús que se aprovechan hay un gurúcentrismo en lo espiritual, de seguir a alguien y seguirlo y este man y este, ¿cierto? Los llenamos de un poder así impresionante y esa persona puede no tener un desarrollo también paralelo. Lo que vamos a ver en la segunda unidad como una visión de mundo más actualizada y esa persona puede no estar en un desarrollo equilibrado. Por eso las dos aristas del desarrollo espiritual es uno, desarrollar los estados quiere decir entrenarse en reír, en estar contento, en tener un cuerpo así vital, pero por el otro lado meterle al cerebrito unos programitas bien actualizaditos, un software bien bueno, que ande bien bueno esa máquina. Si eso no está parejo, es lo que ha pasado mucho en ciertas comunidades espirituales, que personas que han tenido, no, grandes meditadores, pero a la hora unos pueden ser hasta pedófilos, ¿sí me entiendes? Porque pueden estar con ese sistema. Entonces ahí es muy importante y Wilber lo ha hablado mucho en sus libros. En el último libro que tiene que ver con eso, él habla mucho de ese caso, de aquellas personas que parecen muy desarrolladas espiritualmente, pero por el otro lado, a nivel de su sistema de pensamiento, no están. Entonces es una exigencia muy grande esto. Y lo que él llama también, que cualquier espiritualidad del mundo, si no trabaja el tema de la sombra, estamos fallando. Estamos fallando porque es el temita de, pues el que ha salido ahorita en la cuarentena, feminicidios, toda la cosa oscura, tapadita, ahí la olla de presión, es lo que empieza a salir, las cuestiones de los militares, la cuestión de y ese tema no se puede trabajar solamente con justicia penal, sino que se tiene que trabajar con la justicia esencial. Lo que una investigadora en Argentina está hablando, una abogada muy bella también, habla de la justicia esencial, como la ley interior, cómo trabajar también a que esos problemas sociales tan dolorosos requieren un trabajo. Y eso es lo que la pandemia en últimas, por lo menos a mí, me hizo trabajar mucho. Me hizo trabajar mucho el tema de las adicciones y me hizo trabajar mucho el tema de la. Ese fue el trabajo más duro. Yo, la verdad, yo venía ya metiéndole el diente, venía ya leyendo este tipo de bibliografía, pero uno no le mete el diente a eso ni le crea el tiempo a eso, porque eso no es tan fácil. Y eso a veces genera cosas duras. Pero después lo que pasa después es que irradia una otra cosa. La verdad es un trabajo muy, muy liberador, muy liberador, muy liberador, muy, muy bacano porque realmente es el trabajo, lo que dice por ahí Robert Augusto Master, que es otro de los psicoterapeutas como más fuertes en el tema de la sombra. Él dice que una cosa es que la semilla crece en la oscuridad. Habla como esa metáfora, me gustó mucho. La semilla creces como en la oscuridad. Es ahí donde crece realmente y florecen las cosas. No es en lo bueno ni en lo bonito. Claro, eso también es muy chévere, pero es ahí donde realmente nace el ser humano de más fortalecido, con mayores potencialidades. Y yo siento, yo no sé, tengo esa intuición cada vez más fuerte que todo este tema de la pandemia es también en términos como de la humanidad buscando esa sanación profunda que no la vamos a lograr con temas hacia afuera, hacia lo social. Por eso nos encerró en nuestras casas, porque la casa era algo que también estaba todavía muy perdido. Íbamos a veces a dormir, a comer y nada más, y a ver de pronto series, entretenernos, pero volver otra vez a reencantar la casa como un espacio que nos hace conectar con el autocuidado, con esto, con la familia, con un mundo de cosas, es más responsabilidad. Nos pone a trabajar más la parte emocional, como que la invitación a que también hay un movimiento muy fuerte del mundo a que nos volvamos así, a que volvamos como tengamos más conciencia. Y no lo hizo así con este virus, pero más adelante el otro año no lo puede hacer con otra cosa, hasta que cada vez la sociedad se autoorganice, porque pues todas esas cosas son para autoorganizar, como para corregir cosas. Ojalá en el 2022 tengamos también otro presidente también para que no sintamos tanto que las personas las estén matando en la sociedad, porque el tema de la paz en Colombia me parece un tema también muy duro. Lo que está pasando acá en Colombia en estos días de lo de la minga indígena nos hace reflexionar mucho sobre cómo que también el mensaje de la minga es como todos volvernos más líderes, porque si hay más líderes, pues no nos van a matar tan fácil, porque es algo que necesitamos que crezca así más fuerte, porque apenas ahí está creciendo el liderazgo, acá en Colombia lo matamos, como si tuviéramos una matica y apenas está creciendo la cortamos. Necesitamos es que eso crezca más
Y entre más ojos hayan, pues menos capacidad de violencia vamos a tener. Pero si más personas tengan esa posibilidad de ser más líderes, yo creo que esa es la invitación a la que la Minga vino acá a Bogotá, que no dejemos que líderes sean solamente uno, sino que todos nos volvamos líderes de principio a final y verá que vamos a sostener pues mayor nuestras comunidades y nuestra sociedad. No le dejemos solamente eso a los de los partidos políticos. El diario, ¿qué les parece lo del diario? ¿Cómo vieron lo del diario? ¿Lo han explorado ya antes? ¿Lo que hicieron? Tener como un diario, eso es otra estrategia que es bien buena para hacerla con los estudiantes, como una manera también de trabajar la evaluación. Tema muy polémico, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo generar una evaluación? Eso lo estamos viendo en otro seminario, pero es muy interesante poner todo este conocimiento lo integral a que la evaluación sea integral, para que evaluar solamente pues un conocimiento cognitivo y no evaluamos toda la totalidad del ser humano. Esto tiene que llegar hasta ese nivel, pero pues no hemos llegado hasta ahí, hasta ahora. Nos da solamente para mirar ciertas cosas, pero qué bonito podría ser mirar las evaluaciones y el diseño de ambientes y todos esos temas en función de este tipo de conocimientos. Eso cambia mucho lo que uno empieza a diseñar. A mí me gustó mucho lo que ustedes diseñaron y las actividades. ¿Por qué? Porque esa es la manera de aprender también. Esa manera me gustó mucho lo que Diana hizo, cómo lo presentó también, cómo asumir ese espacio de que cada actividad que se está haciendo en la clase, uno también va a poder generar la didáctica. Y me gustaría que al final, con lo que surja de todos, lo compilemos en un PDF para que quede como, uy, yo me quiero copiar de Diana, me quiero copiar de Constanza, me quiero copiar de Diego, de Milena, de Paola, de todos, y copiar positivamente es que vamos a crear una obra colectiva, porque en buena parte de los ambientes de aprendizaje es hacer obras colectivas, es una de las cosas que La Paz debe traer también, como que qué chévere que uno en la educación cree cosas que no puede crear en la casa solitos, entonces chévere que al final quede un PDF bonito, que un PDF con lo mejorcito de la unidad 1, lo mejorcito de la unidad 2 y lo mejorcito de la... Quiere decir, esa debería ser la tesis, ya. Las tesis deberían ser así, como... Angélica, ¿vas a hablar algo? Que te veo ahí que cogiste como un impulso chévere. No, ahorita pues termina de decirnos si... No, es solamente eso, que me parece muy bonito que al final del seminario podamos hacer un extracto de un libro donde recojamos un poquito lo mejorcito de las cosas, los autorretratos, este poemita. Hay unos poemas que fueron muy elaborados, la verdad, a mí me sorprendieron mucho esa capacidad porque no era el poemita cortica, sino eso era casi una novela. Me gustaron muchos poemas largos, además con esa conexión sin utilizar otros conectores. Utilizar solo una letra me parece un ejercicio. Yo no soy capaz de llegar hasta allá. Creo que ustedes la pusieron muy alto el nivel en esto de los poemas, los autorretratos también. Los he hecho desde niños de primera infancia hasta adultos mayores. Es una herramienta bastante linda. ¿Cuál fue las otras actividades? ¿De qué otras actividades nos falta hablar? De las historias, poema, el autorretrato. ¿Falta algo? Las fotos, profe, las fotos. Las fotos. Si quieren también hablar un poquito de ese experimento, que también es muy chévere. El trabajo de luz y sombra. Pues yo quisiera hablar un poquito de todo, como la experiencia de haber hecho todo el diario. Digamos que como que cada actividad tenía un algo particular, ¿no? Realizando el manifiesto, por ejemplo, me gustó mucho que, digamos, como para tener fundamento, empecé a buscar, indagar otras cosas, leer como otras, no sé, otras personas para poder armar como lo que yo considero que sería como ese manifiesto de paz como educadora. Y encontré, por ejemplo, casi que todo, yo lo basé en una presentación que hace Juan Pablo II en 1998 con en la Jornada Mundial de la Paz. Yo no soy católica, pero para mí es, digamos que muy importante como poder abordar diferentes visiones, no sé, ya sea budista, llámese judía, llámese cristiana, católica, como de este rollo.
Y me encantaba porque digamos que era como todo lo que yo pensaba, o sea, leerlo era como, wow, este señor la tenía muy clara en esa época, pues conforme a lo que yo pienso, ¿no? Y me gustaba mucho que decía, empezaba como diciendo que la justicia de cada uno y la justicia general es la base de una paz verdadera, ¿sí? Que sin justicia no hay paz. Entonces, digamos que yo pude hacer mi manifiesto en torno a eso y me encantó poder encontrar como eso ya hace básicamente 2 décadas y poder armar como un manifiesto sobre eso. Otro de los ejercicios, pues que fue el del miedo, entonces como ponerme a mirar en el pasado cosas que me habían ocurrido de niña y pues me divertí mucho en esa actividad, la verdad, porque le puse música, le puse como cosas de que como que hicieran un poco más fuerte la historia Mm. y para mí era como darme cuenta de, oiga, uno con sus estudiantes muy seguramente ha vivido eso, o sea, tal vez ellos han vivido experiencias así, situaciones así, y uno no sabe cómo abordar o cómo hacer ese acercamiento a ellos, cómo apoyarlos. Y es tan simple como mirar, oiga, cómo reaccioné yo cuando era pequeño, cuando me pasó eso, y cómo puedo volver un poquito como a ese niño interior, como que entender que muchas de las cosas que les pasan a mis estudiantes pequeños o adolescentes también me pasaron a mí, ¿sí? Y también las viví y también asumí una postura frente a eso y tal vez puedo ayudarles sin como que retrocedo y pienso cómo lo asumí yo, cómo ayudar a mis estudiantes desde esa perspectiva. Y otra cosa que me pareció muy curioso con eso y con las fotografías y con las historias de fotografías fue como el conocernos nosotros. Realmente como que siempre nuestro acercamiento es a través de los encuentros sincrónicos, a veces del grupo de WhatsApp, cuando nos toca hacer trabajos en grupo y ya. Diego y yo estamos apenas este semestre en el grupo, pero como que uno se siente como más cercano al otro al leer las historias. Eh, Claro. Casi como si uno se hubiera conocido de toda una vida, a pesar de que solamente leyó pues la historia y se ríe con las cosas que le pasaron al otro, o como que encuentra esa creatividad de, ay, mire cómo sacó la foto, ay, yo lo hubiera podido sacar así, o mire toda esta historia, o lo del poema. No sé, como que se siente uno más cercano, crea unos lazos muy bonitos, a pesar de que fue una actividad pues de semana y media, 2 semanas. Mm. Y lo último es como el tema de cuando estaba haciendo el poema, me pareció muy chévere el ponerme a buscar palabras, entonces ya es más como desde la parte cognitiva y académica, como el buscar palabras y que tuvieran como los significados, pero con, no sé, fue como enriquecer el lenguaje, el tema de cómo digo todas estas cosas que quiero expresar con una sola palabra. Entonces la búsqueda de todo el lenguaje y cómo apropiarlo para pues expresar, me pareció muy enriquecedor. Mm. Eso tengo Gracias. para decir. Sí, me acuerdas un poco que en un taller que yo estuve también nos dijeron, escojan las palabras que a ustedes más les gustan y hagan un texto con ellas. Y salieron cosas bastante bonitas, pero esa sí tenía pues todo el abecedario. No tenía pues así la limitación de solo con la P, solo con la A, que era como parte del reto, que eso es una de las cosas también bonitas uno como pedagogo, poner como limitaciones. A veces creativas, generar un estrés positivo, dicen algunos, como generar un estado como, uy, ¿cómo hago yo un autorretrato? Esas cosas no son fáciles, pero entonces como que poner al estudiante en un reto es parte de las pedagogías también para la paz, ponerlo a alguien, porque si uno pone solamente, sí, como que evitar un poquito la homogeneidad, siempre las limitaciones de recursos o el trabajo con la sombra, han pasado muchas cosas de ejercicio, yo ya lo he venido haciendo mucho tiempo. Y la verdad, las personas salen a veces con cosas muy divertidas o muy que uno no se imagina. Y es muy chévere uno como profe de tener esa capacidad de ver como la diferencia, porque a veces ponemos trabajos donde todos lo hacen igual. Es una de las cosas que tenemos que combatir en una pedagogía para la paz. La diversidad es algo que es como constructor de paz. Entre más diversidad tengamos, vamos a tener mayor capacidad de resiliencia, mayor capacidad de enamorarnos. Yo creo que el amor tiene que ver un poco con esa diversidad. Yo no sé ustedes cómo lo han experimentado, pero para mí el acto más amoroso es poder como uno encontrar uno todo eso, como cuando va a una plaza de mercado y ver todos los colores, toda esa diversidad es como la vida, es como
Cuando ya se limita esa diversidad y uno empieza, ahí ya empieza el fanatismo, ahí empieza la violencia, ahí empieza la rigidez, ahí empieza el problema. Pero entre más diversidad, y esa diversidad es para celebrarla, para enamorarnos de esa diversidad y no como que nosotros a veces sin quererlo, como pedagogos a veces limitamos mucho esa diversidad y por eso es tan importante en estas pedagogías el arte. Independientemente si uno lo hace bien o no, que uno a veces como maestro, yo a veces no dibujo tan bien, pero a mí me gusta dibujar, porque no lo hago solamente pensando en que a alguien le guste, sino como, es muy bonito en el camino creativo que la meta y el producto sean igualmente importantes. No solo el producto, sino la experiencia, como ustedes están contando, yo esto lo viví así, y la experiencia y la meta son igualmente importantes en un auténtico experiencia pedagógica, donde uno solo esté mirando el producto, uy, no, pero espérate porque hay productos que se ven muy bonitos y detrás de eso hay unas garroteras, atrás hay unos problemas, no sé si a ustedes le ha pasado, yo creo que sí, porque eso es muy humano, de ver que uno puede tener un producto estético hermoso, pero detrás de eso todo el mundo se agredió, se mató, se peleó, y no, qué pereza eso, no puede, sino como que la experiencia, entonces en la experiencia de la paz y la convivencia. Me parece muy bonito lo que estás diciendo, Angélica, porque mira, nos unió más, nos hizo conectar y esa es la palabra clave en toda esta unidad, la conexión. Lo que hagamos para que esa conexión se dé como ustedes la imaginen. Algunas actividades me gustaron mucho, me gustó mucho la Diana de la gastronomía. Pareció muy bonito el ejercicio también porque entonces también Diana mostraba un poco como que metía un poco el arte, metía un poco esto, la creatividad colectiva. Me gusta mucho cuando se, no, y muchas actividades de los otros, sino que no las tengo tan en mente. ¿Por qué me gustó las de Diana? También la manera como las presentó. Es muy importante la estética también en cómo uno presenta la actividad para que en las próximas actividades también busquemos que como al final vamos a sacar una co-creación entre todos, un libro, vamos a vender y todo en las librerías y todo, podamos sacar un producto bien bonito. Que ya no sea, que no tenga que tener para que lo vayamos imaginando, porque puede tener una foto de Constanza, un poema de Angélica, y vamos armando el libro con lo mejor de la creatividad de todos, pero que sea algo nuevo, no tiene que ser algo de lo que yo ya hice con ustedes. Hacer algo, una co-creación es también, y eso lo vamos a ver también en la tercera unidad de una teoría que llama la teoría U, que busca generar metodologías que vayan llevando a la gente desde la observación, la contemplación, hasta el acto creativo. A eso le llaman la teoría U. ¿Ustedes la habían escuchado antes? Esa metodología, que es una metodología hermosísima, que es una metodología para crear cosas nuevas. Entonces va ¿qué es lo bonito de esa metodología? Que es integral, que mete cuerpo, que mete todo, y mete hasta cuando uno se ve bloqueado, que es cuando está el tema de la sombra, uno se siente un poco como choqueado. Entonces la metodología de la U va buscando herramientas para que uno vaya desde lo pequeño hasta la creación y lo va llevando de una manera bonita, con herramientas, con metodologías para hacerlo. No sé si alguien quiera decir algo más frente a las metodologías, pues me gustaría también decir algo frente a lo que viene también, frente a los trabajos, para ver cómo qué se espera también, pero si alguien no tiene algo para decir, sí, todavía podemos decir algo. Yo sí quiero decir una última cosa, que cuando empezamos a mirar como las lecturas de la unidad, vi que estaba como la reflexión de pronto mirar las lecturas de Thich Nhat Hanh, que es Ujú. un monje vietnamita. Y entonces, pues yo estaba como leyendo algunos libros de él. Había dejado esas lecturas, las retomé con el tema de la resistencia. Entonces dije, bueno, venga, volvamos a retomar estas lecturas. Eh, y había una parte muy bonita que me parece que fue como el resumen de este ejercicio, que dice, la práctica de la escucha profunda consiste en mantener viva durante todo el tiempo que estés juzgando la compasión en tu corazón. No escuchas para juzgar, criticar o valorar, solo escuchas para ofrecer a la otra persona o a ti mismo la oportunidad de expresarse. Y creo que eso era una cosa que yo le decía a Milena en uno de los comentarios que ella me hacía. Yo le decía, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Y creo que ese ha sido como el ejercicio que cada uno ha tenido, darnos la oportunidad de contar cosas que de pronto ni siquiera recordábamos o que no habíamos explorado. En la medida en la que uno permite que otras personas como que lo escuchen, se escucha a uno mismo con más atención. Cuando uno escucha a otros también como que eh, se ve como reflejado en un espejo, ¿no? Dice, Ujú. oiga, a mí también me pasó esto, yo también sentí esto, yo también viví esto.
Y como que uno dice en un mundo utópico, ideal, si por ejemplo las redes sociales se manejaran de esa manera, qué distinta sería la forma en la que viviríamos hoy en día, ¿sí? Eh, si conociéramos a las personas no desde la envidia, que es como la reina de las redes sociales, en donde tú muestras lo mejor de ti, nunca muestras la cara de las cosas difíciles que vives, obviamente. Entonces, como que la gente te ve como en un pedestal idealizado y los comentarios que hacen muchas veces van desde eso, desde la envidia, desde el miedo a esta persona me supera, o, pero no entendemos lo que es como la base del budismo. eh, no soy budista, pero, pero me parece muy bonito, que ellos tienen algo que es las cuatro inconmensurables, que dicen que todos los seres humanos tenemos sufrimientos, ¿sí? Y una de las oraciones que hace es que todos los seres sintientes dejen de tener sufrimiento, que todos los seres sintientes encuentren la felicidad, que todos los seres sintientes puedan alcanzar como la paz y la compasión. Y entonces cuando uno se ve a sí mismo en otra persona, dice, oiga, sí, esta persona tiene las mismas luchas, las mismas dificultades, las mismas anhelos, una familia, o sea, tiene como las mismas cosas que yo estoy sintiendo. Y por eso digo, en un mundo utópico, si nos viéramos de esa manera en las redes sociales, tal vez seríamos más cercanos al otro y no nos atacaríamos de la forma en la que lo hacemos ahora, ¿no? Como está Sí, de pasando. acuerdo. La envidia es una de las, en esa sociología de las emociones, Hansi Freinak ha hecho una relación muy bonita entre, y él ha hablado un poquito de eso de las redes sociales, curiosamente de eso de que, de estar mostrando pues nuestras caras bonitas y no nuestras vulnerabilidades, pues también está generando mucha envidia en la gente. Entonces va viendo uno, ve tan bonita que está, como ha viajado, como esto, y puede generar uno en el otro, compartir, porque curiosamente uno comparte mucho lo mejor, no comparte también un momento que pueda servirle a los otros. Quiere decir, eso no se está dando por ahí, no se está dando por las redes y es parte también de una de las cosas que habría que pensar con mayor delicadeza. También Byung-Chul Han ha hablado también eso de la fenomenología del me gusta. Él ha hablado también un poco, este filósofo oriental ha hablado un poco de eso, de eso. Yo a veces soy consciente de eso y a veces como que, pero a veces siento también que chévere que eso que hacemos también le pudiesen llegar también como a más personas, porque es que a la gente que yo está en mis redes, esa gente ya tiene mucho de esa información y conoce cosas, está conectada con muchas cosas culturalmente, de pronto están en una, son parte de la comunidad creativa, que de pronto hacen cosas, pero qué bonito sería como en otras redes que esto también pudiese llegar, eso que tú hablas del budismo, eso que tú hablas de eso sería que lo bonito que pudiera aterrizar ahí en la... ¿Qué pasó? ¿Cuál es el chiste? No fue que El escribí. chat, profe. Sí, la cara bonita, pero pues la cara también... Bueno, se me perdió el hilo, pero sí era por ahí lo que estaba diciendo, que Que nos estabas diciendo que entre tus allegados en redes sí, sociales son las personas que ya conocen mucho hay muchas de similitudes, muchas cosas, de que yo puedo seguir mostrando cosas de mí, uno puede seguir creciendo profesionalmente, mostrando. Yo ahorita, por ejemplo, yo también estaba haciendo esa reflexión en estos días, porque curiosamente este segundo semestre he compartido muchas cosas muy bonitas que me han pasado y las he compartido. Entonces ahorita, pues este encuentro que va a tener el jueves, como con mucho orgullo, como que lo de los videos que estoy haciendo acá con mi compañera, como muy feliz mostrando como todo eso y dándolo a conocer, pero también yo me pongo que poner tanto de eso también puede indirectamente en personas hacer uno provocar esa envidia y generar ese estado. Porque hay una cuestión con el reconocimiento muy curiosa. Ahorita que tanto se habla de la igualdad, uno busca el reconocimiento, pero el reconocimiento de personas que sean mejores, a uno no le gusta que lo reconozcan los que son menos que uno. A uno le gusta siempre un reconocimiento, muy curioso esa paradoja del reconocimiento, que no solamente queremos que nos reconozcan, sino aquellas personas que tienen un nivel o que tienen un reconocimiento mejor que yo no sé si es una de las cosas que también mucha de la gente está hablando de la paradoja del reconocimiento, que no es importante que nos reconozcan a todos, sino que nos gusta ciertas cosas. Entonces eso es una vaina bien curiosa. Pero frente a lo de las redes, sí, yo me he preguntado eso, también me he preguntado cómo
cómo a veces generar algunas, compartir cierta información que también muestre mucho esa parte personal mía, vulnerable también, y lo haga como con sutileza, y lo he hecho en los ejercicios y la gente lo ha visto así como, eso también, a veces mucha gente lo hace buscar como para buscar ayuda, como no, pero yo no lo hago por buscar ayuda, sino por compartir algo que pasó, y eso a veces resulta generando cosas interesantes, pero hay unas cosas que por las redes me encanto y me desencanto todo el tiempo también en ese territorio. La verdad, a veces veo que, cuando yo veo que a veces eso está ayudando también a generar tanta división en la sociedad, a veces como que me molesta un poquito lo que está pasando también ahorita con las elecciones en Estados Unidos, todo eso de Cambridge Analytica. Yo no sé, eso del dilema de las redes sociales, eso de Netflix no lo he visto, la verdad, quisiera verlo. Ustedes ya lo vieron, pues chévere también estar informado de qué es lo que está pasando. Eso lo podemos hablar también en las próximas. Eso de la sociología de las emociones me gustó mucho, la verdad. Yo no sé ustedes cómo lo recibieron, pero eso es una de las partes más chéveres porque es poner un poquito el desarrollo de la sociedad en relación como con las emociones, que independientemente miedo, culpa, vergüenza y envidia, a pesar de que pues todas las sociedades las han tenido, dependiendo a ciertos momentos históricos, son dispositivos que han llevado mucho al control de la conducta de las personas. Entonces, la culpa más las religiones, el miedo un poco las sociedades más primitivas, las más de la guerra, los gobiernos más fascistas se aprovechan del miedo y ta. Pero la envidia son como, lo que la vergüenza y la envidia son como emociones que son como más sutiles, que uno a veces no se da ni cuenta a veces cuando está embargado por esa emoción. Son más sutiles porque uno el miedo lo siente, la palpitación corazón se azara más, ¿cierto? Pero como con la envidia es todo como más sutil, y hay una cosa muy sutil de la envidia, es que uno no se da cuenta cuando está realmente penetrado por ella. Y cómo también a veces uno siente también lo que llaman el filósofo Nietzsche el Schadenfreude, que es como el sentir felicidad por el sufrimiento de los demás. Que eso también a veces me parece que a veces en cierto, como que hay algunas formas de violencia que son positivas, dice la gente, dependiendo si, como que somos en la moral somos muy selectivos a la hora de ciertas cosas de la violencia que unas las rechazamos, pero otras, uy, ojalá eso que le vaya mal, que en parte es algo de la envidia, como, ¿cómo así que le está yendo tan bien a esta persona? Y empezar a sentir esa envidia, como esa admiración, como infeliz por el otro, en vez de decir, qué nota, qué maravilla, qué bueno que le está yendo tan bien. Y eso es una de las invitaciones que esa emoción, que es como la más de la sociedad postdigital, postindustrial, que la trabajemos también. En los círculos de mujeres y de hombres, yo normalmente trabajo con los hombres la parte de la vergüenza, y con las mujeres trabajo la envidia, porque me han dicho algunas mujeres que hay ciertas tensiones también por el lado de la envidia, entonces como que trabajamos mucho eso. Obviamente no es que el hombre no sea envidioso, el hombre también, no es una cuestión de género, pero me he dado cuenta que cuando invito a veces, ¿con qué queremos trabajar más? Qué envidia. Y entonces se dan unos debates y unos círculos muy chéveres entre las mujeres, que sería interesante también. Y cuando trabajé también en la educación infantil, me di cuenta que había mucha competencia en la parte de las mujeres. Cuando solo hay grupos de mujeres, me di cuenta que había unas guerras, unas envidias muy brutales. Yo decía, esto hay que trabajarlo más, toca que trabajarlo más. En los colegios también se dan, en instituciones. ¿Ustedes no lo han vivido también? Un poquito eso de las envidias, eso creo que... Y el hombre le avergüenza también muchas cosas. El hombre tiene mucha pena, la vergüenza de que no sea exitoso, de que no sea viril sexualmente, de que no sea yo no sé qué, de un mundo de cosas, de sobornos que nos han metido en la cabeza, que no podemos, que nos avergüenza la cuestión de la plata, la cuestión del estatus, el clasismo. Tenemos un mundo de cosas que nos han metido, que parte de la deconstrucción de esos roles tradicionales tienen que ver con el trabajo, con la vergüenza. Quiere decir, la educación de género tendría, en una educación, que eso también es parte de la tercera unidad, pero es como que en una educación de género al hombre le tendría que trabajar muy fuertemente con aquellas cosas que lo avergüenzan. Y la verdad, en los círculos que he hecho con maestros hombres, cuesta mucho hablar de la vergüenza. La gente habla es como de, ay, se me cayó una vez un papelito y se rieron de mí, pero no van a la vergüenza profunda, a las cosas difíciles. Vamos a cuestiones como burlitas, pero ir a la vergüenza es una cosa que nos molesta mucho a nosotros. Y es el llamado también a que en parte esa educación que quiere combatir el sexismo y todas esas cosas, tiene que trabajar realmente la parte emocional. No se podría trabajar eso sino con emociones. Si no lo trabajamos solamente que el patriarcado, que las estructuras, no se va a resolver el problema. Se va a resolver cuando vamos a la base emocional del problema.
Entonces, para terminar, que ya van a ser las 10 también y que no me quiero activar más de lo que ya estoy, de contento de haber pues, compartido con ustedes esto, quería como revisar un poquito las actividades que van a hacer para la próxima unidad, como repasarlas rápidamente, para que las tengamos un poquito claras. Son también hartas actividades, esto va a salir casi una tesis muy chévere de los ejercicios. Hay un mapa conceptual que busca explorar como una problemática que ustedes elijan desde los 4 cuadrantes, ¿cierto? Desde el interior, lo exterior, lo individual, o lo psicológico, lo comportamental, lo cultural y lo social. Son como los 4 cuadrantes. Ese ejercicio es muy sencillo, tanto como causas y problemas y soluciones, como que coger, si quiere decir yo coloco un problema cualquiera, lo abordo desde las 4 perspectivas en las causas y las soluciones. Eso. La otra es como realizar una conversación con un amigo, colega o experto o investigador para hablar sobre ese tema y tratar como de generar una conversación y grabarla, y también ese video pues tampoco que sea una conversa muy larga, pero sí traten de llevar como preguntas muy concretas frente al problema para aportar que sea, porque el tema de la segunda unidad tiene que ver mucho con las conversaciones compasivas y todo ese tema. Lo otro es una actividad que es, bueno, hay otro videito donde explore cada una de las visiones de mundo. Wilber habla como de 5, 8 visiones de mundo, desde las más primitivas, más egoístas, a las más altruistas. Entonces, a mí me gustaría que lo hicieran a través del cine. Sería más chévere el ejercicio. Quiere decir, o lo pueden hacer a través de algunas noticias. Quiere decir, hay unas visiones de mundo. Ustedes van a leer en la unidad, cada una cómo se relaciona. ¿Qué es lo que se busca ese video? A mí me gustaría, y es la idea, coger fragmenticos de pronto de series, de películas, un planito de tantos segundos que me hable sobre esa visión o una noticia, algo audiovisual, una cosa de prensa, una cosa actual. La visión mágica, bueno, entonces, ¿cómo se ve esa visión mágica en la sociedad? Y de pronto si cogemos un tema actualidad sería chévere. Pero si a ustedes les gusta el cine, porque me he dado cuenta que a algunas les gusta el cine también y chévere, es parte de las pedagogías de la paz trabajar mucho el cine. Creo que si uno quiere trabajar la paz y el tema de familia y todo, el cine es una herramienta brutal, muy poderosa. Entonces, corten pedacitos, saquen fragmenticos para abordar esos temas de lo arcaico, lo mágico, lo mítico, lo moderno, lo posmoderno y lo integral, que son como las visiones que abordan en la unidad. Y hagan un ejercicio de montaje audiovisual con esas, como ustedes quieran, no tienen que... Bueno, ese es el otro. El otro, hay unas inteligencias múltiples y es como que a través de fotografías, otra vez volvemos a la fotografía, a cada pregunta de la inteligencia, pues le tomamos una foto. De pronto les parece un poquito raro porque no han ustedes le metido el diente a la unidad, pero pues estoy haciendo un poquito el repaso para el recorderis de lo que hay. Entonces, cada inteligencia tiene como una respuesta, una pregunta, la cognitiva, ¿de qué soy consciente? Entonces, ustedes van a tomar una foto de qué soy consciente. La estética, ¿qué es lo que más me parece bello? Bueno, otra foto. Pueden utilizar fotos de su álbum de archivo digital, personal, íntimo, pero pueden también tomar las fotos. Yo quiero tomarle la foto a qué es lo que me parece a mí más bello. O la pregunta espiritual, que es la pregunta de cuál es la verdad como última, más importante para mí. Entonces, una foto. Eso sí, no se valen fotos bajadas de internet, no se vale como fotos en lo posible. De pronto la musical, la banda sonora, de pronto sí, algunos artistas que les gustan a ustedes pueden utilizar de pronto fotos del artista, pero de resto de las otras inteligencias, que sean fotos de ustedes, del archivo viejo, o fotos que realmente tomen para el ejercicio. De ahí sale como un fotorrelato, lo pueden montar en Prezi o en PowerPoint, como quieran. Hay otro ejercicio que es una carta sobre el perdón. Entonces también ahí como van a ustedes buscar una persona con la que quieran trabajar ese tema y hacer esa cartica. Pueden entregársela o como no la pueden entregar. Esa cartica la pueden hacer pues, normal, una cartica sobre el perdón, que también el tema termina un poco con Desmond Tutu, que es un persona que trabajó mucho en el tema del conflicto y en la restauración, y él tiene un librito hermosísimo sobre el perdón que vale la pena mucho también chismosearlo. Ahí yo se los comparto ahí para que lo lean. Y lo último, hay como, al final, como todo en las unidades, unas actividades que ustedes a partir de lo que leyeron, a partir de lo que hicieron,
pues van a construir algunas actividades didácticas, porque estamos en didácticas para la paz. Ustedes se van a inventar unas 3 actividades que, recuerden, para el final pues vamos a sacar un libro colectivo y le vamos a hacer un lanzamiento bien bonito, así que nos vamos a lucir mucho con lo que vamos a hacer para que hagamos un producto bien bonito y no quede solamente para la clase, sino que realmente lo podamos distribuir en otros colectivos, con otra gente y tal. Esos son como los ejercicios. Entonces, pues para que vayan haciéndolos poquito a poco y hagamos un poquito como el ejercicio de irlos retroalimentando, de ir un poco como lo han venido haciendo ustedes muy bien en los foros, retroalimentando todos los trabajos, pero que pues esos son como los ejercicios que vienen. Quería como darle como el pasón rápido. Profe, una pregunta. Es que yo estoy ingresando aquí al aula virtual y nos dice que la segunda unidad no está habilitada. Eso ahí aparece como un error. No sé si es solo a mí o si a ustedes también, a mis A mí compañeros. también. A mí también me parece igual, Angélica. Bueno, ya escribiré para que mañana ya Ah, ok. vaya abierta. No sé si eso lo puedo hacer yo Ah, ok. O sea, sí, o eso lo hace. porque sí aparece como que uno le puede dar clic, pero dice que no hay nada montado, que no tenemos derecho a acceder a los contenidos. De la 3 sí. La 3 sí tiene el material, pero la 2 no. ¿Y ustedes saben si uno lo puede hacer o tengo que escribirle a alguien para que la... Creo que tienes que, perdón, sí, creo que tienes que escribirle a la parte técnica, ¿no? O Sí. al, sí, a la persona que maneja como la parte técnica del aula virtual. Bueno, yo les escribo para que ya desde mañana pues puedan ustedes ir chismoseando toda esa unidad. La verdad es, yo me emocioné mucho después de hacer este trabajo porque quiero sacar un libro también a partir de esto a futuro. Porque después, cuando estaba diseñando la unidad, muy gozosamente haciendo el ejercicio, me di cuenta de que pues lo que ustedes tienen es como un extracto de algo que tengo que es aún más grande. Entonces como que tengo ese propósito de poderlo enriquecer posteriormente. Y entonces está hecho con mucho amor para que lo disfruten mucho. Y bueno, y lo vayamos como conversando, eh, lo vayamos explorando de una manera igual tan bonita como lo hicieron en el primero. Les felicito de nuevo, los felicito a todos. Parece que hicieron un trabajo muy bonito que va a perdurar en el tiempo y me da mucha alegría de lo que hicieron. Mm. Y- Profe, de pronto le podemos molestar. Usted nos podría compartir como para irse organizando uno, si son tantas actividades, eh, el cronograma Y por es que está mal acá diseñados los o... cronogramas, dicen tercera, cuarta semana. Yo creo que lo que podríamos hacer es dividir, que para la próxima semana hayan algunas, ¿cuántas actividades es que son? Espérate, yo miro. Profe, de las que nos mencionó son 6. Son 6, entonces 3 y 3, ¿cierto? 3 que tengan para el transcurso de la otra semana, pues las vayamos compartiendo y intercambiando y montando en el blog y para dentro de 15 que tenemos sobre el encuentro sincrónico, podamos ya compartir los blogs. Para ese encuentro, si ustedes van a pulir ya mucho los blogs o las páginas, lo que tengan, y ya vamos a hacer una visualización de ese material para que sea la clase mirando, explorando, mirando eso. Pero no echen en saco roto lo de las películas, la verdad sería muy chévere verle esas conciencias, verlas, o en una propaganda, pero en algo que ustedes cojan de lo que ya hay, de imágenes, de remix cinema, hacer un poquito como ese remix y de pronto con intertítulos. Entonces, vamos a explorar la arcaica, vamos a explorar la mágica, la mítica y ti. Y ya cualquier cosa, de todas maneras, si necesitan, me preguntan, que yo estoy dispuesto también como a responder de pronto alguna inquietud frente a los ejercicios. Gracias, profe. Felicidades a todas y a todos. Vale, profe, Gracias. muchas Bueno, gracias. Feliz Profe, noche. una pregunta, pero ya personal. Es que usted compartió la semana anterior un cuento que ah, tenía como las imágenes de cuál es el título del cuento y porque en el video no aparecía y el nombre. es este. Sí, sí, ese. ¿Cómo se llama? No, no veo. ¿En ¿En qué qué piensas? piensas? Mm. Lauren ¿Se Muró. consigue acá en Colombia? Claro, yo lo compré en la Lerner o en la Gabriel García Márquez, un libro bellísimo. Mm, Ok. pero sí, ¿De quién es, perdón?
Lauren Muró, como Lauren Moreau. Lauren Morea. Y el último que publicó está hermoso porque es con máscaras. Entonces es como máscaras de animales y está bacanísimo porque sale el libro para volverse 3D. Como que arma ya uno máscaras y con los niños máscaras de animales. Sí, muy chévere. Ok. Vale, gracias. Y chéveres los que están también en la unidad 1, son muy bacanos todos los que están ahí tienen que ver con la inteligencia emocional. Son muy buenos todos para que le echen de pronto una mirada. Bueno, un abrazo para todos, que tengan una feliz noche, nos vemos. Igualmente, profe, gracias. Chao, Bueno, profe, chao a todos. Gracias. chao. Nos vemos en el chat Yo para lo les que Chao, viene, feliz chicos. noche. estén bien. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.